Hola a todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles desde la Fundación de Ciencias de la Salud un nuevo documento de opinión. Desde el patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud se plantean una serie de preguntas sobre las consecuencias sobre la salud mental que ha tenido la pandemia de COVID-19, tanto en la población general como en el colectivo de profesionales sanitarios. Este documento ha sido elaborado por 14 expertos en distintas materias relacionadas con el tema, que han tratado de ir dando respuesta a las preguntas a la luz de la evidencia científica y, por supuesto, de su propia opinión y experiencia. Este documento ya está publicado en nuestra revista IDON, lo podrán encontrar ustedes en el apartado correspondiente de documentos de opinión de la página web de la Fundación, y en los próximos días, antes de marzo del 23, estará también como mínimo en PubMed y en la Revista Española de Quimioterapia. Pues sin más, le paso la palabra a nuestro patrono, el profesor Emilio Bouza, responsable del área de prevención, como también de este documento. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días. Efectivamente, como has dicho muy bien, el documento es un documento multidisciplinar con representantes de muchas áreas temáticas en las que pretendíamos examinar, además con la perspectiva ya un poco del tiempo, el impacto que realmente había tenido la pandemia en dos grandes colectivos. Y esas son las dos mesas que se hicieron y que vienen representadas en los artículos publicados. Por un lado es qué ha pasado con la población general y por otro lado qué ha pasado con la población específica de los sanitarios. En el aspecto de la población general han sido claves en la organización de este documento el profesor Celso Arango y la profesora Carmen Moreno, del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. En la parte de la población sanitaria, el peso mayor lo ha llevado el profesor Pedro Gilmonte de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional de la Universidad de Valencia. Todos ellos antiguos colaboradores de mucho tiempo de la Fundación y amigos desde siempre. De manera que yo les voy a pedir a cada uno de ellos que nos hagan un breve resumen del contenido del documento. A Celso, que nos cuente un poco, muy brevemente, ya sé que es un esquema y un índice, cuál es la definición de salud mental, cómo ha cambiado la alteración de la salud mental en este tiempo, más suicidios o menos e impacto en el adolescente. A Carmen le voy a preguntar más impacto en poblaciones especiales, los drogadictos, los autistas, los pacientes con trastornos alimentarios y sobre todo el impacto que está teniendo esto cuando ya nos vamos alejando cada vez más del momento álgido de la pandemia. Y a Pedro que nos cuente básicamente cuáles han sido los trastornos, cuáles han sido los más importantes en los sanitarios, si esto ha incidido sobre gente que ya tenía trastornos o ha actuado de nuevo en una parte de la población, cómo han influido las distintas olas y al final una cosa que nos preocupa y en la que él es un enorme experto es qué impacto ha tenido y está teniendo en el burnout esta pandemia. De manera que sin más, la palabra es tuya, Celso. Pues muchísimas gracias, profesor Bouza, muchas gracias, querido amigo Emilio. Lo primero que tengo que hacer es dar la enhorabuena, ¿no?, a la Fundación de Ciencias de la Salud por haber elegido este tema y por visibilizar las enormes consecuencias, impacto que ha tenido esta pandemia en la salud mental de la población en general. Lo primero que tenemos que decir es que de lo que voy a hablar es algo que no es propio de nuestro país, es algo que se ha dado a nivel global, a nivel mundial, y que el efecto que ha tenido la pandemia sobre un incremento muy significativo de los trastornos mentales es algo que, como digo, se ve en los 5 continentes. Me preguntabas al principio por
la definición de salud mental. Y probablemente en esa propia definición es donde haya gran parte del problema, como hemos tenido la oportunidad de discutir y lo hacemos en el documento con otro de los patronos de vuestra fundación, el profesor Diego Gracia. Al igual que salud, la Organización Mundial de la Salud define salud mental no solo como un estado en el cual no hay ningún trastorno, ninguna patología psiquiátrica, sino como un estado de absoluto bienestar emocional en el cual este bienestar es pleno y no hay ninguna fuente de estrés, ni de sufrimiento, etcétera, etcétera. Algo absolutamente ingenuo, inalcanzable, que hace que muchas personas se sientan frustradas porque no tienen eso que la Organización Mundial de la Salud define como buena salud mental, y que yo estoy absolutamente convencido que no tenemos ninguno de los 5 que estamos aquí y ninguna de las personas que nos están escuchando. Dicho eso, lo que es claro y evidente, y es algo que no podemos engañarnos, es algo que ya éramos capaces de predecir cuando al principio de la pandemia. Esta pandemia ha tenido un impacto muy importante en la incidencia y prevalencia de trastornos mentales. Por un lado, ha afectado de forma desigual a distintos segmentos de la población. Uno de los segmentos, por el que me preguntabas, era el de adolescentes, en el que claramente ha habido mucha más patología, alguna de la cual luego nos referirá la doctora Carmen Moreno, como por ejemplo los trastornos de conducta alimentaria. Otro segmento, el que nos hablará Pedro Gilmonte, es el segmento de los profesionales sanitarios, pero en términos globales, en términos de población general, la Organización Mundial de la Salud nos habla de un incremento aproximado de entre un 20 y un 25% de patologías como la depresión o los trastornos de ansiedad. Patologías porque, por otro lado, eran ya muy prevalentes. No tenemos que olvidarnos que aproximadamente 1 de cada 4 o 5 personas en el mundo va a sufrir un trastorno mental. Y me preguntabas también específicamente por el tema del suicidio, algo que nos preocupa mucho y de lo que pues, cada vez oímos hablar más. De hecho, en los 5 minutos en los que yo voy a hablar, aproximadamente se habrán suicidado 10 personas en el mundo. En nuestro país, en España, hemos alcanzado unas cifras récord absolutas desde que hay una estadística de los suicidios. En el año 2021, el último año para el que tenemos datos, un año después de la pandemia, el número de suicidios en España ha sido de 4.003. Y para hacernos una idea, el incremento de suicidios en menores de 15 años se ha incrementado un 53%, ¿no? Y esto es algo de lo que yo creo que tenemos que hablar y hablar mucho, porque eso son 3 veces más que los muertos por accidente de tráfico o 90 veces más que los muertos por violencia de género, ¿no? Y está muy bien que se hable de lo otro, pero también tenemos que hablar del suicidio. ¿Por qué? Porque es algo que podemos prevenir, ¿no? Igual que podemos prevenir el resto de los trastornos mentales, el suicidio es algo que podemos prevenir. Y dicho eso, la pandemia ha traído también una cosa buena. Yo no me cansaré de decirlo, que incremento de incidencia, suicidio, más trastornos mentales, urgencias colapsadas, falta de camas para adolescentes. Pero por otro lado, aquí estamos. Aquí estamos hablando de salud mental, aquí estamos hablando de trastorno mental, e igual que lo estamos haciendo en el contexto de este foro organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud, se está haciendo de forma sistemática en medios de comunicación y en otros ámbitos, ¿no? Y el hecho de que se hable de la importancia y de la relevancia de la salud mental, no solo nosotros los profesionales, todavía mucho más importante cuando lo hacen grandes figuras de la música, grandes figuras del deporte, grandes figuras mediáticas, ¿no? Que son héroes en muchas ocasiones de los adolescentes, hace que el tener un trastorno mental sea algo que se normalice, como se ha normalizado el tener otras muchas patologías médicas, ¿no? Y que la gente pierda miedo a esa barrera tan grande que tenemos entre la diferencia entre tener un trastorno mental, tener una necesidad y ser capaz de solicitar ayuda, ser capaz de pedir que alguien te ayude por ese estigma asociado, ese miedo, esa vergüenza, ¿no? Así que yo estoy absolutamente convencido que las personas que nos están escuchando sabrán que no están solas, que hay otras muchas personas que han sufrido un trastorno mental por culpa de esta pandemia y que ahí estamos los profesionales para poder ayudar. Muchísimas gracias, Celso. Carmen, ¿continúas con las preguntas que te formulamos? Perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud y al profesor Bouza.
Los aspectos sobre los que me preguntas son aspectos más específicos después de la presentación que ha hecho el profesor Arango y tienen que ver con poblaciones que ya de por sí tienen comprometidos los aspectos de salud mental y tienen comprometida la integración a veces a nivel social. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con las decisiones que se han ido tomando a lo largo de la pandemia para prevenir el contagio y para prevenir que la enfermedad, el COVID, realmente tuviera un impacto médico difícil de manejar, sobre todo a raíz del inicio, cuando no teníamos nada claro cómo manejarlo, qué medicaciones utilizar, qué medidas eran las mejores. Algunas de ellas han supuesto que personas vulnerables, como los menores, y más específicamente los menores con algún tipo de discapacidad y con discapacidades no solamente físicas, sino también con discapacidades psíquicas, no tengan acceso a la educación durante periodos realmente bastante prolongados de tiempo. La educación no es solamente un sitio donde los sistemas educativos no son solamente sitios donde uno va a aprender cosas, ¿no? Y a llenarse de conocimientos o a aprender a memorizar. Son espacios fundamentales de integración social, que en la etapa adolescente es absolutamente importante. Son espacios fundamentales de disminución de las diferencias sociodemográficas, del impacto de lo económico y del impacto de algunos aspectos traumáticos a nivel social, porque permiten encontrar un sitio de igualdad, de relación y en muchos aspectos de cuidado. Esta situación que se ha mantenido en el tiempo probablemente ha sido una de las que más ha impactado en lo que voy a hablar ahora, ¿no? Por un lado, me habías preguntado cuál había sido el impacto en la salud mental de las personas con algunos problemas de neurodesarrollo, problemas con autismo, etcétera, etcétera. Hay que recordar que rápido en la pandemia se pusieron algunas medidas como que estas personas pudieran salir a la calle sin necesidad de las restricciones que tenían otras, pero realmente los sistemas educativos han tardado en organizarse y muchos de ellos han supuesto, las dificultades de organización han supuesto un retroceso en la integración de estas personas, pues que no han podido seguir teniendo el nivel de actividad dirigida, el nivel realmente de intervención que les permite un mejor funcionamiento. Y con los adolescentes nos ha pasado un poco lo mismo. Algunas patologías no solamente se han incrementado en número, la referencia que ha hecho al suicidio el profesor Arango, sino que algunas otras, además, y además también esto nos ha ocurrido en el caso de los suicidios, han empezado a aparecer antes. Vemos que el factor protector que tiene la socialización durante este tiempo se ha perdido. No solamente eso, sino que también el factor protector de la familia, cómo la familia puede tener un impacto en mejorar la salud mental, se ha visto muy alterado. Los padres muchas veces estaban en casa, pero no tenían la suficiente capacidad de estar con los niños. Los chavales han pasado mucho tiempo solos online. Ha habido una situación en la que ha sido muy complicado que la situación familiar fuera una situación adaptativa y que fuera a favor de los chicos. Hemos visto aumentos de los trastornos de conducta alimentaria, que hace mucha referencia a la necesidad de controlar la situación, adelantarse a estos tratamientos y realmente chicos con unas situaciones muy difíciles ingresados. No solamente ha pasado en pequeños, esto ha pasado también en gente mayor. Vemos, por ejemplo, cuando me preguntabas acerca de las adicciones, hemos visto que si bien en un momento al inicio ha habido más dificultad realmente para conseguir determinadas sustancias, no ha pasado así con otras. Hemos visto que las tasas de alcoholismo se han incrementado, que el consumo de nicotina se ha incrementado, que en determinadas situaciones a lo mejor ha habido un impasse en algunas drogas sintéticas, pero pasados los primeros momentos, desgraciadamente, ha habido un aumento en las mismas. Esto además se ha visto relacionado con todo lo que ha sido el paso a la tecnología. La tecnología ha pasado a ocupar un papel central en nuestras vidas. Nos hemos relacionado con los demás vía Zoom. Un documento de opinión como este, que se ha realizado en conjunto, pero con personas trabajando en diferentes sitios, hace 10 años hubiera sido impensable sin muchas reuniones presenciales. Esto no ha sido necesario en estos momentos. Ya estamos en otra fase. Pero esto también ha hecho que esa situación de dependencia de la tecnología ha hecho que algunas personas hayan empezado a desarrollar comportamientos compulsivos o que la adicción sin sustancia, que es uno de los aspectos que ahora está desarrollando más en la psiquiatría, haya pasado a tener un papel preponderante. Entonces, toda esta situación nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? Y el impacto futuro, ¿qué va a pasar con todo esto en adelante? Hay algunas cosas que ya han pasado. Ya estamos viendo que determinados colectivos, como los adolescentes, siguen estando mal.
vemos que ese impacto de esos años con esta disfunción social se ha quedado ahí en algunos de los métodos, pero algunos, los más vulnerables, los que tenían a lo mejor situaciones más comprometidas, nos está costando recuperarnos. Está siendo una situación difícil. Estamos viendo también otras consecuencias de las que a lo mejor tiene más impacto la población o más conocimiento, que son todas las que tienen que ver con estas secuelas post-COVID de aquellas personas que han sufrido la enfermedad, ¿no? Y que esto será un tema a largo plazo del que habrá que hablar muchísimo, porque realmente hay personas que van a tener problemas neurológicos, neuropsiquiátricos a largo plazo. Pero otra cosa que ha pasado es que nos hemos dado cuenta, por una parte, de la vulnerabilidad de nuestro sistema, de la dificultad que está teniendo la gente para acceder a la salud mental o para realmente entender qué aspectos son los que tienen que ver con lo que podemos trabajar desde la psiquiatría y la psicología clínica y aquellos que no, ante esta situación de malestar general. Y por otro lado, realmente el impacto y el beneficio que puede tener la tecnología en nuestro manejo de las cosas. Ha habido un antes y un después. Trabajamos con la telemedicina. Tenemos ya cada vez más claro que este avance que hemos tenido nos va a acompañar y realmente esto ha supuesto un cambio cualitativo a la hora de dar servicio y de funcionar adecuadamente como servicios de salud mental. Muchísimas gracias, Carmen. Pues pasamos, si os parece, a Pedro y que nos cuente ese resumen de lo que ha pasado en el enorme y complejo mundo sanitario, que conoce tan bien. Hola, gracias Emilio. Y bueno, antes de intervenir quisiera agradecer tanto a la Fundación de Ciencias de la Salud como a su patrono Emilio Bouza, ¿no?, el haberme invitado para estar aquí pues compartiendo los resultados de este estudio, ¿no? Abordando las preguntas que se me han planteado, pues en primer lugar, y por dar continuidad un poco al discurso de los compañeros de mesa que me han precedido, pues decir que la población sanitaria ha experimentado los mismos problemas que la población general, pero mucho más intensos y obviamente a nivel de prevalencia con tasas más altas. Porque bueno, pues es un sector de la población que obviamente comparte características con la población general, vivió esa situación de manera similar, pero además tuvo la agravante de que no podía desconectar y se tenía que enfrentar al patógeno y a las situaciones sanitarias que se estaban creando de intensidad, desconcierto, ambigüedad, y obviamente pues eso conlleva un nivel de estrés, de inseguridad, de miedo añadido, ¿no? De tal manera que, bueno, pues la revisión de la literatura, los estudios que se han hecho en diferentes países, tanto en el mundo oriental como occidental, lo que nos dice es que los principales problemas que han venido desarrollando y que se mantienen todavía, ¿no?, en el ámbito sanitario, pues son, por una parte, obviamente, problemas de depresión. Se ha incrementado la depresión en tasas que van desde un 17 a un 25%. Ideas suicidas también, intentos de suicidio de hecho también, tasas que están en torno al 5%. La ansiedad es otro de los problemas, ansiedad generalizada, ¿no?, por miedos, por sobrecarga de trabajo, ahora lo vemos con un poquito más de detalle. También se ha incrementado tasas que llegan hasta un 30%. Y el trastorno de estrés postraumático. Obviamente todo esto pues, se acompaña pues, del abuso de sustancias tóxicas, que pueden desde alcohol hasta otro tipo de drogas. Cómo no, también pues, el burnout, ahora después lo comentaremos, y problemas de insomnio, ¿no? Quizá estos son los problemas más relevantes o que más se han incrementado a consecuencia de la pandemia, pero ya digo, no tienen por qué ser los únicos, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el aspecto psiquiátrico de trastornos psicológicos se ha visto agravado e incrementado en los profesionales de la salud. ¿Cuáles son los principales factores que han dado lugar, ¿no?, a este incremento en trastorno, en patología psiquiátrica y psicológica? Yo aquí diferenciaría dos olas o dos escenarios claramente diferentes, ¿no? Un primer escenario sería la fase de estrés agudo, cuando aparece la pandemia, y en una situación de total desconcierto, con poca organización, dada la dimensión del problema. Nunca nos habíamos enfrentado pues, en la sociedad moderna a un problema de este tamaño. Hay que empezar a organizar infraestructuras, a atender pacientes que desbordan servicios de urgencias, unidades de atención hospitalarias, servicios de atención primaria, y obviamente el sistema no está preparado para esto, ni tan siquiera los profesionales, ni
los gestores o políticos que tienen que ordenar el sistema sanitario. De tal manera que en esta primera ola, pues lo que se da es una situación de estrés agudo muy intenso. Y ante esta situación, pues aparecen a más corto plazo, ¿no? Pues estos problemas que he comentado, pero que también se acompañan, ¿no? De problemas del tipo de pues fatiga por compasión, miedo, angustia, percepción de abandono también, en muchas ocasiones, por parte de los gestores hospitalarios, políticos, la población también tiene miedo de verse contagiada por profesionales de la salud que vuelven del trabajo y llegan a casa y que comparten espacios, ¿no? O van a ser plazas de parking, pasillos, ascensores, etcétera, ¿no? Se percibe también pues, ese miedo, ¿no? a ser contagiado, a contagiar a la familia. Y como digo, todo esto, dada la intensidad del problema, pues dio lugar a la aparición de estas tasas, ¿no? De depresión, estrés postraumático, angustia, problemas de insomnio, etcétera. Fundamentalmente aquí el mecanismo de afrontamiento que utilizaron los profesionales de la salud fue la resistencia, y esto hay que manejarlo como sea, de manera pues que vimos situaciones muy duras, ¿no? En el sentido de que se enfrentaban pues a una enfermedad de transmisión eh, pues sin material de protección, ¿no? De tal manera que tenían que hacer batas con bolsas de plástico, mascarillas con botellas de plástico, en fin, algo totalmente tercermundista, ¿no? Pero ahí estuvieron ellos y ellas enfrentándose a esa situación, ¿no? Yo creo que en ese momento la activación te impide empezar a procesar qué es lo que está pasando, ¿no? Y por eso, en ese momento fue la resistencia, ¿no? Esto tenemos que sacarlo como sea, se oía decir. Incluso personas que estaban de baja y estaban deseando volver porque tenían la sensación, el sentimiento de culpa de que habían dejado abandonados a sus compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Y estaban deseando volver allí, ¿no? Pero después de esta primera fase, de este primer escenario, si nos vamos ya al año 22, 20, 21, el escenario es más bien una situación de resiliencia. Es decir, ha pasado, por decirlo de alguna manera, la amenaza, conocemos ya dónde está el riesgo, y ahora lo que se trata es de manejar todos estos síntomas, todos estos problemas que se nos han generado debido a la exposición, ¿no? a esta situación estresante. Y aquí, obviamente, el mecanismo de afrontamiento es la resiliencia. Tenemos que salir de esta situación, tenemos que seguir adelante y, bueno, pues nos tenemos que armar de alguna forma de estrategias para manejar pues, la sobrecarga que estamos teniendo, la caída del sistema sanitario, del sistema de salud, etcétera, ¿no? Y ahora es cuando están apareciendo pues, todos estos problemas de salud que tienen que ver con el estrés crónico, ¿no? La exposición a estresores de tipo crónico más que de tipo agudo. De manera que no es de extrañar que los problemas de depresión se hayan incrementado y se mantengan en el tiempo, las ideas de suicidio permanecen, la ansiedad, el estrés postraumático, obviamente, y pues también las tasas de burnout, que se entiende como una respuesta al estrés laboral crónico, pues se ha mantenido en el tiempo y no es que se haya disparado, pero sí que se observa que hay un pequeño repunte tanto en hombres como mujeres. Quizá más en mujeres es más alta la tasa, a veces una diferencia, estudios de Estados Unidos que tienen una, bueno, pues tienen, ya lo diré, series temporales, pues nos muestran que la diferencia puede ser hasta de 10-15 puntos en función del año, 10-15 puntos porcentuales, más en mujeres que en hombres las tasas de burnout, ¿no? En cuanto a los factores que han podido favorecer el que se haya desarrollado pues, toda esta problemática, tanto a nivel agudo y sobre todo crónico, que es en lo que estamos a día de hoy, ¿no? Ese incremento de depresión, de burnout, de ansiedad, de estrés postraumático, de insomnio, de consumo de sustancias pues, como alcohol, drogas, etcétera. Y los estudios lo que nos dicen es que, por una parte, están las condiciones laborales. Sí, el sistema de salud en todos los países, y España es un ejemplo, ha quedado muy tocado, con problemas de personal. No se ha recuperado esa ordenación del sistema sanitario, del sistema de salud, donde la atención primaria, digamos que hacía pues, de muro de contención para no desbordar las urgencias ni los hospitales. Eso a día de hoy todos lo sabemos. Hay que reconstruirlo de nuevo.
Por lo tanto, esas condiciones laborales es uno de los factores que están contribuyendo, ¿no?, a que permanezcan los problemas psiquiátricos y psicológicos en el personal sanitario. También los estudios indican que el sexo, el hecho de ser mujer, también favorece una mayor prevalencia de los problemas psiquiátricos. Como he comentado, en el caso del burnout, las mujeres están dando tasas de 10-15 puntos porcentuales según los años, más altas que los hombres. La proximidad o el contacto con los pacientes, parece ser que el personal de enfermería, también la incidencia de problemas psiquiátricos es mayor que en el personal de medicina. El ámbito en el que se trabaja, el medio rural, también favorece con más intensidad la aparición de los problemas de salud, más que el medio urbano, y obviamente también la existencia de trastornos, ¿no?, o enfermedades previas de carácter psiquiátrico, pues dada esta situación, pues obviamente era de esperar que se iban a descontrolar y que se iban a incrementar, ¿no? Entonces, quizá pues esos son las principales características de los problemas de salud mental que el personal sanitario está experimentando, ¿no?, a día de hoy, y viene arrastrando desde que se inició la pandemia. Pues muchísimas gracias, Pedro. Habéis hecho lo que parecía imposible, en 20 minutos resumir un documento de muchas páginas. A mí solo me queda daros las gracias a vosotros, a todos los coautores, y agradeceros muy en particular que un documento que podría ser difícil de lectura por su carácter muy técnico, muy especializado, lo habéis convertido entre todos en un documento con proyección social que puede ser entendido por todo el mundo, y en ese sentido pues nos habéis ayudado muchísimo a cumplir los objetivos de la Fundación. De manera que muchas gracias a todos. El documento va a estar, está ya publicado en la revista IDON en la versión castellana de la Fundación. En menos de 15 días creemos que estará colgado en PubMed, en la versión inglesa. Y lo dicho, gracias a todos, y le paso la palabra a Esteban. Nada, Emilio, solamente daros las gracias porque yo creo que hemos hecho un ejercicio de concentración tremendo. Así que sin más, invitamos a todos a visitar nuestra web, a ver el documento, a descargarse y a compartirlo, porque la verdad es que es un documento que puede ayudar a muchísimas personas. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias. Un abrazo. Adiós, Carmen. Adiós, Carmen. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós, Gracias. Pedro.